En esta clase vamos a abordar nuevamente el campo del análisis institucional. Así como en la presentación anterior vimos el método de investigación-acción participativa desde un punto de vista teórico y metodológico, en esta oportunidad vamos a trabajar, ¿sí?, cuáles pueden ser los pasos que puede implementar un analista o un equipo consultor cuando es convocado por una organización, qué técnicas podría implementar para construir el diagnóstico o qué instrumentos de análisis puede implementar a la hora de realizar, ¿sí?, el análisis en situación. Para esto vamos a trabajar, por un lado, con un texto de Luró, ¿sí? Luró, ustedes es importante que consideren que dentro del análisis institucional hay diferentes modelos. Luró va a pertenecer a la escuela francesa junto con la Passad y van a hacer hincapié más en los aspectos sociales y políticos. Y por otro lado tenemos la psicología institucional en la Argentina, ¿sí?, trabajada principalmente en sus orígenes por Blecher, Ulloa, Malfé, que van a trabajar desde los aspectos latentes que en toda organización constituyen el obstáculo para el desempeño de la tarea primaria y que por lo tanto, como dice Caes, son fuente de sufrimiento institucional. De esta línea parten también Alicia Mesano, que es la compiladora de la segunda bibliografía, con la cual vamos a trabajar hoy, y que quizás desde esta bibliografía vamos a trabajar mucho más fehacientemente, no solo todo el dispositivo que se puede implementar desde el campo institucional, sino también dos metáforas fundamentales a la hora de pensar las instituciones y su trabajo en ellas. Bien, como vimos en la primera clase, dentro del análisis institucional tenemos el dispositivo de intervención llamado socioanálisis. El socioanálisis se estructura a partir de tres polos. Por un lado está el staff analítico, constituido por los expertos que son consultados para llevar a cabo una intervención. Por otro lado está el staff cliente, que sería la persona o las personas que son las portadoras del encargo de intervención y quienes realizan directamente este pedido a los analistas. Y en tercer lugar el grupo cliente, que sería el conjunto de personas que van a participar en la intervención. Como decía Manero también, la base del dispositivo socioanalítico consiste en, por un lado, descomponer el recorte espacio-temporal de los intercambios y del trabajo instituido, la desestructuración provisoria del organigrama y la desinstitucionalización más o menos profunda de acuerdo con las posibilidades del establecimiento y del grupo de clientes, es decir, apunta a cuestionar los imaginarios instituidos. Por ello, el dispositivo socioanalítico intentaría construir una crisis de lo instituido, de lo ya establecido, para poder desmontar su funcionamiento y estructuración. Como él decía también, el campo de análisis de la intervención socioanalítica no son las personas ni las interacciones, sino el grupo cliente, que se entiende como la resultante de una cantidad infinita de determinaciones sociales que adquieren formas y sentidos específicos, determinaciones políticas que atraviesan transversalmente al conjunto del grupo cliente. Estas determinaciones transversales actúan unas sobre otras y su elucidación se constituye entonces como el objeto propio del socioanálisis. La elucidación es un proceso que abarca trabajar las significaciones sociales y múltiples atravesamientos presentes que generalmente de modo no deliberado forma parte de los saberes instituidos. Por ello siempre es preferible que este trabajo se realice en instancias colectivas. ¿Qué significa una intervención institucional? Graciela Fernández dirá que una estrategia de intervención es una puesta en acción, una metodología que se despliega o un entramado metodológico con técnicas específicas derivadas de determinados marcos teóricos o de referencia, especialmente diseñado a partir de una consulta que realiza una organización o un sector de ella, que puede ser por un mal funcionamiento de la misma que repercute en su tarea primaria o en los vínculos interpersonales o en las prácticas que allí se llevan a cabo.
Estas técnicas serán las que faciliten, por un lado, la obtención y procesamiento de datos para poder construir un diagnóstico y luego el despliegue de un dispositivo pertinente para cada situación en particular, de acuerdo al caso y también de acuerdo a si quieren continuar con este proceso quienes demandan la intervención, ¿no? Y con esto me refiero no a los que efectúan el encargo de la consulta. Entonces, la intervención institucional es la acción en terreno que desarrolla el psicólogo institucional con la intención o con el fin de ayudar a comprender los problemas o los conflictos que existen en una organización y sobre todo ayudar a problematizar, ¿sí?, estas situaciones por las que atraviesa esa institución. Dada la complejidad, ¿sí?, de las organizaciones y para entender a las organizaciones de la mejor manera posible, quizás podemos convocar a profesionales de otras disciplinas y si esto no es posible, nuestra mirada tiene que nutrirse de diferentes disciplinas que puedan aportar a la complejidad de aquello que se va a analizar. Por eso Alicia Mesano va a introducir una metáfora, ¿sí?, la metáfora de la tolva. La tolva es una metáfora para pensar y conceptualizar la psicología institucional. La tolva es un artefacto que proviene del ámbito de la construcción y que tiene por finalidad recibir diferentes materiales, los transforma para la construcción que se va a realizar. Entonces, la psicología institucional recibe conceptos teóricos, recursos metodológicos de diferentes disciplinas, porque justamente, como dijimos antes, el objeto de abordaje es heterogéneo y necesitamos de diferentes disciplinas para poder abordar las organizaciones y las prácticas que en ellas se realizan. Entonces, la tolva funciona como un organizador y un modelo pluridisciplinario. Por ejemplo, dentro de la tolva, la historia cobra un particular significado a través de lo que Mesano llama memoria institucional. Es decir, tiene que ver con todo un trabajo de reconstrucción histórica que necesitamos hacer en las organizaciones. La historia, como investigadora de los hechos del pasado, justamente es la que nos va a dar cuenta de los relatos míticos, las leyendas, los mitos que esa organización tiene y sobre la cual se sostiene. También Mesano va a hablar de la ecología, ¿no?, para marcar cuál es el medio ambiente en el que está inserta esa organización específica y las condiciones, por ejemplo, físicas y materiales de esa organización. Después tenemos también la psicología política, podemos pensar en la psicología laboral o del trabajo, la sociología, el derecho, la antropología, ¿no?, que también va a dar cuenta de la cultura, ¿no?, las costumbres y la cultura obviamente organizacional, el psicoanálisis, que nos proporciona una lectura de lo latente, de la fantasmática colectiva, que une a los sujetos de esa organización. Y así vamos a ver diferentes, ¿sí?, disciplinas que lo que justamente, como decíamos hace un rato, nos van a permitir pensar y abordar la complejidad a la hora de analizar y pensar las instituciones o las organizaciones, mejor dicho. ¿Cuáles son los pasos o momentos de la intervención institucional? Por un lado, podríamos decir que son 4 las etapas previas a la intervención propiamente dicha. En una primera fase nos llega el encargo o el pedido de consulta. Nosotros sabemos que en general la consulta se debe a alguna forma de malestar o sufrimiento que sientan las personas que trabajan o conviven laboralmente en una organización. Y esto lo que genera es un encargo, una consulta o Manero diría una encomienda. A veces esta consulta puede ser clara, ¿sí?, se puede pedir asesoramiento, supervisión, o puede ser difusa, o por ejemplo puede venir una directora de una escuela y decir tenemos problemas con los docentes, faltas, son irresponsables, se piden mucha licencia, o puede venir un director de algún sector, de un centro de salud que trabaja con determinada patología y plantear que no tienen pacientes, por ejemplo, y que lo que están pidiendo es una supervisión. El punto es que
siempre hay una encomienda, diría manera diferente a la demanda, ¿sí? La demanda se refiere a la expresión del deseo en situación institucional. Y justamente el socioanálisis se centra en la creación o estructuración de situaciones que permitan la emergencia de esos deseos. Por eso, justamente, el primer paso que debe efectuar el equipo o el analista es poder indagar la naturaleza de la demanda, es decir, diferenciar lo explícito, que es el pedido o el encargo, de lo que realmente ellos están pidiendo, que quizás es desconocido justamente para ellos mismos. Por eso Graciela Fernández a este segundo momento le va a llamar esclarecimiento o de la demanda o del cliente. Justamente lo que va a decir Manero es que en este proceso analítico va a implementarse el camino inverso de la constitución de la encomienda, en el sentido que lo que se va a tratar de hacer es de construir el encargo hacia múltiples demandas que seguramente serán o no contradictorias con el encargo que se realizó. Es muy importante ver quién realiza el encargo, qué lugar tiene en esa organización y qué grado de representatividad tiene en relación a los demás actores que intervendrían en la consulta. Cuál es también su grado de compromiso en relación al trabajo y cuáles son las expectativas que tiene hacia el equipo consultor. Es muy importante en este sentido, de acuerdo al lugar que ocupa quienes realizan el encargo, si por ejemplo no formaran parte de los sectores jerárquicos, que generalmente no es así, pero pensemos que por ejemplo no lo fuera, es fundamental pedir autorización para que el trabajo tenga legitimidad institucional. Entonces, luego de esto, que ya se empieza a esclarecer la demanda, se establece un contrato de trabajo en donde se pauta la relación que se va a tener con el equipo consultor, se fijan horarios, honorarios, se llama esto autogestión del tiempo, del espacio, es decir, la autogestión tiene que ver con la negociación entre el colectivo cliente y los analistas, y donde se establece un poco cómo se va a ir desarrollando este proceso de indagación en primera instancia. De esta manera llegamos a la tercera etapa, ¿sí? Que es la que constituye la etapa diagnóstica, que es una etapa de recopilación de información. Por un lado, se va a basar en la lectura de fuentes secundarias, los organigramas, acta, reglamento, y por otro lado, fuentes primarias a partir de poder observar el funcionamiento de la organización. Acá es donde vuelvo a tomar esto que Mesano refiere acerca de los aportes de otras disciplinas, como la ecología, por ejemplo, para ver lo que, ya vimos antes, la historia, que particularmente esto se va a indagar en las entrevistas que se realicen, ya sea informantes claves o entrevistas grupales, y la observación, que ahora después lo vamos a ver como una técnica de relevamiento muy importante a la hora de poder evaluar no solo lo edilicio que tiene que ver con una organización, sino los vínculos y el lugar que se le asigna a, por ejemplo, determinadas cuestiones. En esta etapa también se implementarán entrevistas a informantes claves, por ejemplo, y lo interesante, más allá de realizar esta exploración o este rastreo histórico de lo que ya vimos anteriormente, es que van a poder comenzar a develarse los conflictos institucionales, ¿no? Se van a poder empezar a visibilizar si hay líderes o no, cómo es la distribución de poder, cómo se da la conformación de los grupos, se develará la cultura de esa organización, los modos de funcionamiento, ¿no? Cómo se realizan sus prácticas, y quizás justamente estos ritos o funcionamientos estereotipados que seguramente ya forman parte de esta cultura institucional y que quizás ellos hoy invisibilizan.
Entonces, todos estos datos que se van recopilando son analizados por el equipo consultor, planteando obviamente ya supuestas líneas de intervención respecto a lo que allí en esa organización sucede. Y todo esto se analiza en el espacio que Mesano va a denominar obrador, que es la segunda metáfora que vamos a trabajar en este momento, ¿no? Pero que antes de hablar de esta metáfora, vamos a referirnos en primer lugar a este concepto que ya lo vimos anteriormente, que es desarrollado por Luró y que también se va a trabajar en este texto, que es el concepto de implicación. El modelo de intervención socioanalítico pone en cuestión el saber y el no saber del analista en la situación misma de intervención. Por ello, la implicación se refiere al cuestionamiento de la relación desde la que se produce el conocimiento, relaciones que condicionan tanto el tipo de acercamiento como lo que se deja fuera o se silencia. Este concepto surge a partir de la pregunta, ¿sí?, de plantearnos, ¿no?, hasta dónde es verdad lo que estamos viendo, ¿no? Y dicho interrogante lo que permite analizar críticamente es nuestra construcción de la realidad. ¿Por qué? Porque somos producto de un conjunto de experiencias, algunas recordadas, otras no, que nos posicionan en determinado lugar y desde esa perspectiva vemos la realidad y todo lo que allí sucede. Luró es quien desarrolla este concepto cuando plantea que es imposible ser neutral a la hora de analizar las instituciones. Adscribimos a determinados segmentos sociales y la pertenencia o no a determinados segmentos va a incidir en nuestros posicionamientos, en el imaginario que tenemos, en nuestras creencias y cómo nos posicionamos. Entonces, la implicación es aquello que se interpone entre el ojo del analista y la institución. De hecho, Luró plantea, ¿no?, todo es de acuerdo a quien lo mire, ¿no?, y de allí también podemos pensar los diferentes puntos de vista. Uno pertenece a múltiples segmentos sociales y hay un no saber o un saber respecto a esta polisegmentariedad. Podemos saber a qué marcos o esquemas referenciales pertenecemos, pero no estamos todo el tiempo pensando en ello. Sin embargo, esto no significa que no provoquen efectos en la forma de ver y de pensar la realidad. Es por ello que nuestra implicación nos oculta cosas, no nos deja ver o naturaliza hechos. Entonces, al reconocer la implicación, la incorporamos como un dato más para la comprensión de nuestro análisis en las organizaciones y se la toma como un recurso metodológico del análisis de la involucración que tiene el analista o el equipo consultor y que permiten definir, en la medida de lo posible, las determinaciones sociohistóricas que trascienden a ambos. Luró en un primer momento va a referirse a diversos tipos de implicación, ¿no? La implicación institucional, práctica, sintagmática, paradigmática y simbólica. Luego, y esto lo desarrolla muy bien Manero Brito, con la intención de volver más operativo el concepto para las situaciones de intervención, en el año 83 propone un modelo de análisis de las implicaciones en el cual diferencia implicaciones primarias e implicaciones secundarias. Las primarias serían aquellas más situacionales, mientras que las secundarias se refieren a aquellas más ligadas a modelos epistémicos. Entonces, dentro de las implicaciones primarias están las implicaciones que tiene el investigador o el analista con su objeto de investigación e intervención, la implicación con las instituciones de pertenencia o referencia y la implicación con el encargo y las demandas sociales. Y dentro de las secundarias se encuentra la implicación con la epistemología del propio campo disciplinar y con la estructura, cualquier otro medio que se utilice o sirva para exponer los resultados de la investigación. En este sentido, sí tenemos que pensar que la implicación viene con nosotros en tanto sujetos sociohistóricos y políticos y es activada a través del encuentro con el otro, con los grupos o con la institución. No podemos desprendernos de nuestras implicaciones y de hecho Luró va a decir no hay implicaciones buenas o malas, simplemente hay que analizarlas, tomar conciencia de estas implicaciones a partir de un análisis
que siempre se va a realizar en una relación intersubjetiva. De esta manera, el concepto de implicación nos permite comprender en qué consiste ese saber o no saber de un actor en situación en relación con su institución. Y a su vez, el análisis de la implicación es lo que también nos permite relativizar nuestras verdades, abriendo justamente en el terreno mismo la posibilidad de reflexión sobre nuestro propio entendimiento. El análisis de la implicación es un aspecto fundamental en nuestro proceso de intervención, investigación, ya que permite volver sobre las propias categorías de pensamiento, nuestros a priori, de género, de clase, nuestros posicionamientos ideológicos, institucionales, políticos, epistemológicos, con los que llegamos al trabajo de campo. Por esto hay que indagar las implicaciones de cada quien en acto y en situación. Y es por ello mismo que Alicia Mesano va a plantear la metáfora del obrador, un dispositivo en el cual el equipo consultor analiza su propia implicación. Esta metáfora, al igual que la tolva, es una denominación que proviene de la construcción. Hace referencia al lugar de encuentro de los distintos participantes de una obra en construcción. Y esta denominación en el campo institucional alude, ¿sí?, al lugar de encuentro o al espacio donde el equipo consultor reflexiona acerca de sus vínculos intertransferenciales, analiza la implicación de cada uno y del equipo en relación con la tarea y se construyen las estrategias para cada momento de la intervención. Va a decir Mesano, es un espacio de confianza psíquica, ya que cada miembro del equipo puede expresar lo más íntimo y personal que se encuentra ligado a la consulta, y es por esto que el obrador es considerado como la piel institucional grupal del equipo, que le permite registrar, filtrar, recordar los estímulos institucionales y los efectos que los mismos producen. En el obrador también se va a analizar la transferencia institucional, es decir, aquello que es transferido al equipo consultor y al lugar que le da la organización durante el proceso, es decir, un lugar que puede ser de líder, de compañero o alguien temido, un lugar que puede ser que se vaya modificando a lo largo del proceso. Y es por esto que, como las transferencias en las consultas institucionales son múltiples, permanentemente se las debe procesar y transferir o devolverla al grupo interpretativamente. Por otro lado está la contratransferencia, es decir, a los efectos que despierta, ¿sí?, en el equipo aquello que se deposita en él. Y esto va a depender de la historia afectiva, personal y laboral de cada uno de los miembros del equipo consultor. Es importante señalar que en el campo institucional indagamos una historia que incluye también el presente y el aquí y ahora de las instituciones abordadas. Entonces, el campo es compartido por el equipo y los miembros de la organización. Están todos incluidos en la misma realidad socioinstitucional, lo cual los involucra desde sus lugares sociales particulares, así como desde sus singulares mundos socioafectivos. Es por esto que es tan importante el dispositivo de obrador, porque en él se pueden poner en palabras los sentimientos, ¿sí?, tanto del equipo consultor como de los miembros de la organización, que están vinculados con la realización de la tarea. Por otro lado, la psicología institucional parte de una metodología cualitativa. ¿Por qué? En primer lugar, porque contempla la especificidad de su objeto de estudio, el hombre, su singularidad, su subjetividad, su modo de construir cultura. En segundo lugar, porque no parte de datos, sino que comienza con interrogantes y tiene un diseño flexible que permite modificar el proceso durante su curso. Se estudia al sujeto en la situación, pero en relación al pasado. Está atento a los efectos que el mismo produce sobre las personas que son el objeto de estudio. Y también porque todas las perspectivas son valiosas, es decir, todas las personas y escenarios son dignos de estudio, lo cual implica que cada persona, cada escenario, habla de las instituciones en las cuales trabajamos o vamos a trabajar.
Dentro de la metodología cualitativa, la observación participante es un instrumento central para la comprensión institucional. ¿Por qué hablamos de observación participante? Porque el acto de observar, mirar, genera interacción con los otros. Es decir, en el análisis institucional se reconoce al analista, al investigador, como parte del campo que se pretende indagar. Y es por esto que es fundamental no solo observar y reflexionar sobre lo que se observa, sino también sobre los efectos que produce la presencia del analista o el observador en ese escenario, ¿sí? Por eso Graciela Fernández va a decir: participamos y hacemos participar al otro en ese acto de observar, en una escena de la que participamos todos. Por otro lado, ¿qué observamos? Habíamos dicho cuando hablábamos de la tolva que podemos observar respecto a las condiciones de trabajo, a lo edilicio, las formas de interacción, los canales de comunicación, aquellos elementos que nos puedan hablar del origen o los cambios que ha tenido esa institución, aquellos elementos que puedan tener que ver con mitos o creencias respecto a, por ejemplo, las prácticas que así se realizan, cuestiones formales vinculadas a los objetivos o a la ideología o los sentidos que la estructuran. Si por ejemplo vemos el organigrama visiblemente, es decir, si están los nombres de quienes forman parte de las estructuras jerárquicas o no, qué integración tienen con la comunidad. Creo que ya dije los canales de comunicación, el uso que se le da al espacio, si hay algún analizador que nos llame la atención o respecto al mobiliario o la disposición o emplazamientos, qué recursos materiales hay, el clima institucional. Es importante tener en cuenta que el acto de observar va a provocar en nosotros múltiples efectos, ¿sí? Porque va a tener que ver con nuestra historia singular y nuestra historia social. Y es por ello que es muy importante no solo poder registrar lo que vamos observando, sino también lo que nos va pasando en el mismo momento que vamos observando. Y además, porque como dijimos antes, ya vamos condicionados por nuestros marcos teóricos de referencia que van a de alguna manera recortar y seleccionar qué es lo que vamos a mirar, ¿no? Ya es como que en algún punto, creo que ya lo dije, nosotros nos planteamos determinadas hipótesis o interrogantes y por esto es fundamental que uno pueda registrar estos interrogantes, estas ideas, hipótesis, obstáculos o impresiones que vamos teniendo en el acto de la observación para poder analizarlas junto con las implicaciones antes, durante y después de esa observación. Y también conocer, teniendo en cuenta los efectos que nuestra presencia va a producir en la organización, las resistencias vinculadas a la misma, ¿no? Pensemos que observar a una institución no solo vamos a observar todo aquello que enunciamos antes, sino también que vamos a empezar a develar sus secretos, indagar acerca de sus conflictos, mitos, imperfecciones, en donde es muy interesante analizar aquello que existe entre lo que ellas son y lo que dicen ser, ¿no? Entonces, a medida que se va observando, pueden comenzar a realizarse entrevistas e informantes claves, ¿no? En las entrevistas, que ahora las vamos a trabajar más en profundidad, pero vamos a poder vislumbrar la cultura organizacional, cómo están compuestos los grupos, si hay líderes o no, quiénes son los líderes, empezar a visibilizar esta distribución del poder, cómo circula la información. Pero antes quería señalar este vínculo instrumental necesario entre los observadores y los miembros de la organización, es decir, un vínculo que haga posible el trabajo en común y que no implica ni amistad ni complicidad, sino la posibilidad de un trabajo con un diálogo sincero que permita conocer realmente el funcionamiento de la organización. Este rapport no es algo que se construya espontáneamente, sino que se va a ir desarrollando a medida que avanza este proceso de indagación. Y que esto va a depender, en algunos casos, del equipo y de la confianza o no que puedan
desarrollar o inspirar en los miembros de la organización, y en otros casos va a depender de los miembros de la organización si realmente sienten que es muy peligroso el desarrollo de este proceso de exploración, de indagación o de intervención. Después tenemos como otra herramienta metodológica la entrevista institucional, que en este caso, y voy a tomar lo que dice Graciela Fernández, es una herramienta de rastreo exploratorio. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro foco va a estar puesto en aquello que las personas nos pueden contar sobre la organización. Es decir, ¿por qué hago este señalamiento? Porque sabemos que la entrevista es uno de los instrumentos principales que los psicólogos y psicólogas implementamos. Pero en este caso, cuando hablamos de entrevistas institucionales, es porque si uno quiere conocer la historia de la organización, cuáles son sus mitos, ritos, costumbres, necesita de alguien que cuente acerca de esto, que son quienes realmente vivencian y forman parte de esa organización. Entonces, desde el análisis institucional no se toma al sujeto singular, sino al sujeto como miembro de una organización a la cual pertenece y que nos contará cómo son las prácticas que allí se producen o se generan desde su percepción subjetiva. Por eso es muy importante, si vamos a tomar entrevistas institucionales, tomarle diferentes miembros de la organización, porque de acuerdo al lugar que ocupen en esa organización, vamos a tener, como decíamos antes, diferentes puntos de vista. Por ejemplo, pensemos cuánto ustedes podrían contar respecto de la facultad a partir de la historia académica que tienen al ser estudiantes de la Facultad de Psicología. Y a su vez, por ejemplo, si hiciéramos un análisis institucional, sería también muy interesante ver qué dicen de la facultad los no docentes, los docentes o quienes forman parte de la gestión. Generalmente partimos de entrevistas semidirigidas, con preguntas muy sencillas, amplias, que permitan que el entrevistado configure su campo de manera libre. Y en tal caso después podemos, en función de lo que nos cuenta, dirigir algunas preguntas con mayor especificidad. En este punto también es muy importante la observación durante la entrevista. Por eso siempre es recomendable que sean dos las personas que vayan a entrevistar, porque si no uno quizás está muy pendiente de lo que pregunta y tiene que repreguntar o seguir al guión de la entrevista, mientras que la otra persona puede estar atenta a las actitudes corporales, a los roles que se pueden generar en ese proceso de la entrevista. Por otro lado están las historias de vida que, de manera similar a las entrevistas institucionales, giran en torno a la vida de una persona dentro de la organización, que en este caso va a ser alguien que hace mucho tiempo trabaja o vive en esa institución y que por eso es fundamental los recuerdos que tiene respecto a la historia de esa organización, ¿no? Y a partir de su relato se pueden construir historias colectivas. Y se puede develar mucho de esto que decimos respecto de los mitos, la historicidad que sostiene a esa organización. La diferencia con una entrevista va a estar dada en que las historias de vida implican varias entrevistas, porque justamente uno apunta a conocer la vida de una persona, pero en relación con esa organización, y lo que nos permite también es situar esa organización en diferentes momentos históricos. Y por último, uno puede tomar entrevistas grupales, por ejemplo, si quiere abordar a un sector en una organización, o los docentes en una escuela, o los estudiantes de otra institución educativa. Lo importante en este punto es considerar que las preguntas que se efectúen siempre van a ser dirigidas al grupo, ¿sí? Sin tener en cuenta, más allá de que va a contestar una persona, pero siempre la pregunta va a estar dirigida a poder indagar qué les parece, qué pueden contar acerca de, siempre dirigida al grupo en general. De esta manera, mediante las entrevistas, no solo buscamos, ¿sí?, como analistas recuperar la historicidad, ¿sí?, de esa organización, sino también darle voz
quizás a los que en algún punto sufren y hacen y vivencian esa organización en ese momento. Por otro lado, también es muy interesante poder analizar los testimonios orales de los miembros de la organización en relación a los documentos escritos, es decir, poder ver si hay relación o hay coincidencia respecto al origen fundacional y si hubo transformaciones a lo largo del tiempo respecto a esta organización. Bien, y la cuarta etapa de esta primera fase diagnóstica, que es la devolución justamente diagnóstica, tiene como finalidad la devolución del material que aportaron los miembros de la organización, pero con un ordenamiento y puntuación que posibilite la reflexión y la toma de conciencia. Esta devolución también se construye en el dispositivo de Obrador, donde lo que predomina es la elaboración, el análisis y la interpretación. Y la devolución debe realizarse con un lenguaje claro y, si los consultantes están de acuerdo en continuar trabajando juntos, se acuerda con ellos cuáles van a ser los dispositivos de intervención que se van a implementar. Ahora bien, hay algo importante también para señalar respecto a las incumbencias interpretativas, ¿no? Hace un rato dijimos que justamente nosotros como psicólogos y psicólogas tenemos que poder, a través de la escucha, ¿sí?, registrar el discurso, ya sea explícito de forma oral o escrita, que formalmente o no, nos van a permitir conocer, saber o develar lo que ocurre en esa organización. Mientras que mediante la interpretación el equipo consultor va a poner en palabras aquello que va comprendiendo de los discursos institucionales. Por eso Graciela Fernández lo que nos dice es que es importante diferenciar el discurso individual, el grupal y el institucional, dependiendo si el sujeto nos habla de sí mismo, del grupo al que pertenece, o sea una voz institucional portadora de las fantasías colectivas de la organización a la que pertenece. Y en este sentido, recordando Ulloa, podemos decir que cuando uno es convocado en una organización, se nos autoriza la interpretación de lo colectivo, es decir, no a una interpretación individual. Justamente la interpretación de lo colectivo es la incumbencia interpretativa, la cual estamos autorizados cuando se nos demanda o se nos convoca en una organización. Y esto no es un problema técnico, sino un problema ético. Ahora bien, respecto a los instrumentos de análisis, vamos a decir primero que Luró lo que va a decir es que lo que nos permite construir una situación analítica es una hipótesis y los instrumentos de análisis. Siempre el analista se plantea una hipótesis respecto a esa organización, ¿sí? Siempre hay algo que develar, puede ser un secreto, una mentira a denunciar, una falla a descubrir. Siempre hay algo de lo no sabido, no dicho o no conocido. Entonces, mediante el análisis en situación, es posible descifrar las relaciones que los grupos y los sujetos mantienen con las instituciones. Y la dilucidación de estas relaciones lo que va a poner de manifiesto es el vínculo social, que en realidad es un acondicionamiento del no saber de los actores respecto de esa organización social. Entonces, el análisis en situación es lo que nos permite descifrar estas relaciones que los grupos y los sujetos mantienen con las instituciones. Justamente el análisis institucional aspira a producir una nueva relación con el saber y una conciencia del no saber, intentando develar el interjuego que hay entre las fuerzas instituidas e instituyentes, ¿sí? Se trata de hacer explícito algo que opera desde lo implícito y que produce, ¿sí?, sentidos instituidos. Por eso siempre decimos que el análisis institucional lo que aspira es a generar nuevas visibilizaciones y generar las condiciones de enunciabilidad. La segmentariedad es uno de los instrumentos de análisis. Luró va a decir que la unidad positiva de todo agrupamiento social se apoya en un consenso o en una regla exterior al grupo o en ambos a la vez.
Esta unidad positiva del agrupamiento es lo que le da su carácter de formación social, pero a su vez es importante considerar la existencia de una unidad negativa. Entonces, los sistemas, todos adherimos o todos tenemos sistemas de referencia y de pertenencia que actúan de algún modo y que se agregan a los sistemas de referencia y pertenencia que allí se producen. Este carácter singular de los agrupamientos es el que recibe el nombre de segmentariedad. Para hablar de la transversalidad, Luró se va a referir en primer lugar a el grupo objeto y grupo sujeto. En realidad es Guattari quien habla de los grupos objeto en la medida que permanecen siendo el objeto de otros grupos. Va a hablar de una jerarquización y un modo de funcionamiento que le son impuestos, es decir, el grupo, y por eso va a hablar de decir que el grupo está sometido. Se adhiere completamente a las instituciones, evita los conflictos, se protege en la normativa y el carácter unívoco de los rituales que tienden a unificar a ese grupo. No puede pensar en sus implicaciones políticas y sociales y de hecho tiende a aniquilar todas las polarizaciones periféricas. Por otra parte, el grupo sujeto es fundador de sí mismo, se propone interpretar su propia posición y está constituido desde una perspectiva de lucha. El grupo sujeto se esfuerza por su proyecto, por su acción sobre otros grupos. Justamente el objeto de la investigación de un grupo sujeto es la transversalidad. Es una dimensión que pretende superar, por un lado, la pura verticalidad, que alude a el organigrama, la estructura oficial, a esta jerarquía de jefes y subjefes, y por otro lado el de la simple horizontalidad, que tiene que ver con el conjunto de relaciones más o menos informales, más o menos institucionalizadas en los diversos grados de la pirámide, ¿no? Como la que se puede dar en los profesionales en el patio de un hospital o en la sala de profesores de una institución educativa. Entonces, el análisis institucional es un medio a través del cual los grupos objetos podrían convertirse en grupos sujetos, podrían recuperar su autonomía, su reflexión y acción. El análisis institucional profundiza y se sustenta en el concepto de transversalidad, que se define justamente por oposición a la pura verticalidad y la horizontalidad. La transversalidad tiende a realizarse cuando una comunicación máxima se da en los diferentes niveles y en los diferentes sentidos, ¿no? Es por esto que el socioanálisis piensa en la asamblea como dispositivo de intervención, ¿no? Como el dispositivo que permite incluir todos los niveles que forman parte de un establecimiento y de esta manera promover la transversalidad, con el fin de evitar los encapsulamientos, las fugas, el rumor o la fragmentación comunicativa. Es decir, se apunta a que nadie que tenga algo que decir acerca de esa organización quede fuera, ¿no? Entonces, el grupo sujeto es aquel que, a diferencia del grupo objeto, logra conectar al máximo los diferentes niveles de lo institucional transversalizado. Por eso Luró, cuando se refiere a los grupos objeto, que va a hablar de dos, dice: en estos dos grupos hay negación de la transversalidad. Y a partir de esto define la transversalidad como el fundamento de la acción instituyente de los agrupamientos, en la medida en que toda acción colectiva exige un enfoque dialéctico de la autonomía y de los límites objetivos de esa autonomía. Respecto de la distancia institucional y la distancia práctica, va a decir, por un lado, que la distancia institucional es definida como la distancia objetiva y subjetiva de la conciencia que los actores tienen respecto a su no integración de las instituciones, y de la distancia práctica también se refiere al no saber respecto a las normas institucionales y de las bases racionales de las técnicas o su distancia o divergencia respecto a las bases racionales de las técnicas. Es por ello que el análisis institucional se propone en situación devolver a los actores sociales algo del orden de lo no sabido. Pero también este esclarecimiento se vincula no solo a la intervención y consulta con el analista institucional externo, sino también con el trabajo de analizadores naturales y analizadores históricos de las instituciones. ¿Qué es un analizador? Es un concepto básico del análisis institucional. A grandes rasgos podemos decir que el analizador es toda aquella persona, situación o acción que deconstruye lo instituido de la institución. El analizador es una acción que denuncia o devela las situaciones que conforman el no saber
de los miembros respecto a esa organización a la que pertenecen y que va a poner de manifiesto los conflictos, las contradicciones que se producen al interior de la organización y que en general no son visibles. Por eso Luro va a decir que el analizador es el catalizador institucional, que lo que hace es provocar a la institución, provoca en el sentido de hacerla manifiesta, ¿no? De hacer explícito lo implícito, cuestionar a la institución y que en general esto siempre va a desembocar en el análisis de las relaciones de poder, de opresión, de desigualdad, las contradicciones que se producen al interior de la institución y que, como decíamos hace un rato, generalmente no son visibles. Ahora bien, este proceso puede realizarse de manera espontánea o puede ser provocado por el analista. Por eso, la tarea del analista en la situación de intervención es descubrir qué elementos pueden actuar como analizadores y generar esta crisis. ¿Por qué decimos que puede ser espontáneo o provocada? Porque hay analizadores naturales que surgen espontáneamente, ¿no? Cuando hay una huelga, una crisis, un accidente en una organización, es algo que no fue planificado, pero que sucede y a partir de este hecho comienza a haber un cuestionamiento de estas prácticas o de la organización y se empiezan a develar cuestiones que quizás estaban latentes. Mientras que el analizador construido es un analizador artificial, que supone la instalación de un dispositivo tendiente a promover la palabra, ¿no? A visibilizar o a poner en palabras malestares que la organización genera. Son dispositivos que producen artificialmente una situación. Por ejemplo, una asamblea o un taller son dispositivos que dan lugar a la circulación de la palabra. Es un analizador en sí mismo, es una forma de intervención que produce la situación analítica. Y por último vamos a hablar de la desviación, ¿sí? Luro va a hablar de 3 tipos de desviación: la ideológica, libidinal y organizativa. La ideológica es aquella que emite dudas sobre la estrategia general o la finalidad de una organización. Cuestiona la ideología que sustenta esa organización, pone en duda sus finalidades, por ejemplo, algo que nosotros vemos continuamente respecto a la organización carcelaria, por ejemplo, y esto sería, por ejemplo, un tipo de desviación. La desviación libidinal se manifiesta en el plano de las relaciones humanas al interior de la institución y tiene que ver más con las transgresiones que suceden en una organización y que también cuestionan la ideología, en este caso sería del grupo cliente, cuando este último es un grupo objeto, identificando ideológicamente sus finalidades con la finalidad de la institución. Y por último, la desviación organizativa interpela con problemas reales, prácticos, materiales, pone en cuestión a la organización junto también con los aspectos teóricos o ideológicos. Asume el cuestionamiento de la organización, de su funcionamiento, de su ideología y también del poder de la organización. Por eso en este tipo de desviación se interpelan varias cuestiones, ¿no? Como dice acá, los canales de comunicación instituidos o la no comunicación, los sistemas de poder, el funcionamiento falsamente democrático. La desviación organizacional nos muestra como la libidinal una crítica en acto, pero en este caso la crítica alcanza la dimensión política. Y estos 3 tipos de desviación o estos 3 tipos de desviantes de la situación institucional va a decir Luro que van a entrar en una dialéctica con los momentos de la institución. Por eso la desviación ideológica tiene que ver con el momento de la particularidad, la libidinal con el de la particularidad y la organizacional con el momento de la singularidad. De todas maneras, la desviación confronta activamente a la organización denunciando los lugares cotidianos de la alienación y la insatisfacción respecto a la organización. Y repitiendo quizás un poco lo que decíamos antes, el análisis institucional justamente pretende develar la raíz del conflicto poniendo de manifiesto, ¿sí?, las estructuras de poder que existen dentro de la organización. Descubrir cuál es esta otra cara de la división del trabajo como división del poder. Porque lo que apunta es a tratar de dilucidar estas relaciones de poder vertical y horizontal y la naturaleza de los conflictos que allí se generan. Por eso la intervención siempre atañe a la totalidad de la organización.
Y por último, y ya con esto vamos terminando, vamos a hacer referencia a los dispositivos de intervención, ¿sí? Porque por un lado, cuando veíamos a Graciela Fernández, veíamos los momentos hasta llegar a la devolución diagnóstica y que después va a depender de esa organización continuar o no con la intervención. Dijimos que el socioanálisis va a tomar como dispositivo de intervención la asamblea y ya vimos todos los múltiples motivos por el cual utilizan este dispositivo, ¿no? Para analizar el encargo de la encomienda, para confrontar a todos los miembros de la organización, para poder dar lugar a las fuerzas instituyentes y a partir de ahí empezar a que aquello invisibilizado pueda visibilizarse o lo impensado se vuelva enunciable. Es decir, apunta al acceso de todo aquello que quedaba como no dicho, indecible o privado de sentido, pueda manifestarse. Graciela Fernández, respecto al dispositivo de intervención, va a referirse a una pluralidad de técnicas y que la elección va a depender de acuerdo al caso, pero básicamente en general se trabaja con grupos de reflexión, por ejemplo, sobre las prácticas que se pueden realizar en una organización, ya sea laboral o profesional, y que se pueden generar estos grupos de acuerdo a los distintos niveles, áreas o no. A veces es interesante confrontar personal de distintos sectores. También puede haber dramatizaciones, role-playing o cambio de rol, material de lectura y luego su discusión, o un film y lo mismo, la problematización, resolución de problemas. Es importante considerar que el analista o el profesional siempre es parte del campo de análisis y va a acompañar todo este proceso de elucidación crítica colectiva, de el sentido y la significación de las prácticas y, como dijimos antes, de las relaciones de poder. Por eso es muy importante generar condiciones que permitan revisar las prácticas individuales y colectivas, descubrir los sentidos de esas prácticas a partir de la resonancia en cada uno de lo que entienden otros, abrir espacios para la interrogación conjunta y para que cada uno pueda mirarse a sí mismo, ayudar a movilizar aquello que está naturalizado, indagar los deslizamientos de sentido, todo lo silenciado, negado, las dudas, incluso las fallas, ¿no? O las contradicciones que hay en toda organización. Y es importante destacar que la intervención va a finalizar cuando la organización pueda restablecer el funcionamiento de aquellos mecanismos internos que le permitan la evaluación y resolución de los problemas que diariamente va a tener que enfrentar en su devenir, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminamos esta clase, que sé que fue bastante más larga que las demás, pero realmente había muchas cuestiones para decir.